Las encuestas salieron, o sea, al par de jóvenes cuando compararon jóvenes no creyentes con jóvenes de iglesia, pero en un índice muy bajo, o sea, casi quedaban iguales. Antes del matrimonio, si consumes drogas, si bebes alcohol, no pasa nada para ellos, ¿no? Y quiere que tú te unas a esa sociedad, a esa cultura, sí, seas parte. Y decía, me dijo así la frase, parece que los jóvenes de hoy están intoxicados de la cultura que los rodea, ¿no? Y las estadísticas muestran que el 93% de muchachos y el 62% de muchachas ven pornografía antes de los 18 años. Sí. Imagínate, desde muy pequeños. ¿Hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Si el Señor es verdadero Dios, síganlo a Él. Desde los días de nuestros padres hasta este día, hemos vivido en gran pecado. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos a un episodio más de Postmonautas. En esta ocasión vamos a hablar de los pecados culturales, aquellas cosas que nos hacen pecar colectivamente, cómo nuestro entorno nos puede intoxicar de todo aquello que no nos conviene, porque siempre podemos hablar del pecado que nos acecha, que nos asedia siempre y cómo cada uno individualmente puede caer. Pero la Biblia también habla de esos pecados colectivos, de que, bueno, desde el antiguo Israel, el pueblo, ya siendo rescatado y redimido por el Señor, seguía prácticas culturales que los envolvían, a pesar de las advertencias de Dios de que no lo hicieran. Y bueno, hoy no es muy diferente, y para este tema voy a hablar de esto con mi amigo Obed Santos, que siempre está con nosotros aquí en Postmonautas. Y bueno, Obed, los pecados colectivos y culturales es algo que a veces no se toca, pero es una realidad. Así es algo que pasa en nuestra sociedad, es algo que pasa, que pasamos todos. Y bueno, la verdad es que hay que hablar de este tema, en especial los más vulnerables, que sabemos que son a veces los jóvenes. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta lo que vamos a hablar el día de hoy. Recuerden que pues todos estamos, nadie es perfecto. La verdad es que sí, nadie está exento. Nada está exento, nos equivocamos a diario y no somos dignos. Entonces muchos pensarán, no, es que ciertas personas no pecan, ¿no? O no pasan por esta situación, sino todos tenemos este tipo de guerras todos los días, ¿no? Esta batalla contra el pecado, y debemos de ser fuertes, lo suficientemente sabios para poder vencerlo. Sobre todo en este caso, que en este episodio va a tratar de la influencia externa, ya no tanto nuestra concupiscencia, que es decir, nuestros deseos malsanos, bueno, eso es uno, pero cómo lo externo, es decir, la cultura donde nos desarrollamos y vivimos, puede hacernos tropezar a sabiendas de que no debemos hacer, porque la palabra es muy clara, pero bueno, lo seguimos haciendo. Así es, lo seguimos haciendo, y hay varios factores que vamos a platicar. Tentaciones, ¿no? Que siempre enfrentan muchos jóvenes, y uno de ellos, por supuesto, creo que es las malas amistades. Las malas amistades siempre como que nos van a llevar a otro lugar donde no queremos. Las malas influencias que lo dicen los papás, ¿no? Así es. Por ejemplo, el consumir drogas, eso es algo que comúnmente pasa con nuestros compañeros en la escuela. De repente ellos sacan estas sustancias que probablemente pues, ellos ya probaron, y nosotros, como son nuestros amigos, están a nuestro alrededor, pues bueno, siempre te invitan, ¿no? Siempre está esa famosa invitación que te dicen, pruébalo, ¿no? O experimenta esto. Entonces, es ahí donde tenemos la tentación. Y muchos, por experimentar, bueno, caen en esto, en probar algo nuevo, en quedar bien con ellos, porque muchos lo hacen por no perder la amistad, ¿no? Porque es lo que hay en el entorno, ¿no? Porque está de moda probablemente, y bueno, eso es lo que hay en la sociedad, y lamentablemente vivimos en este mundo donde hay muchas tentaciones hoy en día, y una de ellas es las drogas. Que la droga, que podríamos decir, bueno, el muchacho cristiano no está muy lejos de eso, y eso se espera, y es verdad, porque si puedes encuestar, si puedes hacer una encuesta, un sondeo, a lo mejor a muchos chicos cristianos van a decir, no, pues claro que yo no me drogo, y puede ser cierto, un gran número no. Sin embargo, nadie está exento, y también ha habido casos en donde chicos de iglesia han caído ahí, lamentablemente. Y mucho de esto sucede por la insistencia. Uno ven que
probablemente al principio dijiste que no, te resististe, entonces están ahí detrás de ti, no, mira, pruébalo, no pasa nada, y te insisten hasta que al final por presión uno accede. Entonces hay que tomar mucho en cuenta nuestras amistades, porque este es uno de los factores, una de las tentaciones que siempre están a la puerta. Latentes y colectivamente. Así es. Por ejemplo, otro también puede ser el sexo antes del matrimonio, que igual hemos hablado de eso en episodios anteriores. Entonces, siempre si tienes alguna pareja, algún noviazgo, hay que saber hacerlo en el momento adecuado, cuando estás maduro suficientemente para poder tener una relación, que sabemos que el noviazgo es la antesala del matrimonio, ¿no? Entonces debes estar consciente que si vas a iniciar un matrimonio, bueno, debe ser porque estás pensando en el matrimonio, ¿no? Pero muchos de los chicos hoy en día pues no buscan el noviazgo solamente por el matrimonio, simplemente buscan por pasar el rato, por estar con la chica, con el chico. Entonces es algo que comúnmente vemos hoy en día y que también de ahí salen los embarazos no deseados. Sí, claro. Y que se va dando paulatinamente, porque como es un noviazgo pues de meses, años, lógicamente, y no saben refrenar pues las hormonas, lo físico, bueno, pues al final ceden, pero no es ningún pretexto, ¿no? Hemos hablado de esto para poder evitar esto y desgraciadamente pues también hay cifras ahí. Así es, hay muchas cifras de chicos que están en esta categoría y por ejemplo, Hebreos 13:4 dice: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgó a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Entonces, eso es lo que dice Hebreos 13:4. Hay que cuidarnos mucho en este punto porque la tentación siempre va a estar muy, muy cerca. Y fíjate que es muy interesante porque leí por ahí, ya tiene sus años, hicieron un estudio, eso fue en Estados Unidos. El autor, conferencista también cristiano y consejero cristiano Josh McDowell, él y su equipo hacían encuestas o encargaban más bien encuestas a una determinada cantidad de iglesias, a jóvenes cristianos, y pues le preguntaban lo básico de la cultura a los chicos, puro chico de iglesia cristiano. Oye, pues ya has incurrido en esto, la cuestión de la experimentación del alcohol, del cigarro, de drogas, del sexo prematrimonial, qué veían, qué consumían, qué escuchaban. Y las encuestas salieron, o sea, al par de jóvenes, cuando compararon jóvenes no creyentes con jóvenes de iglesia, casi salieron igual. O sea, sí fueron mejores en el sentido de que no se dieron a las tentaciones los chicos y chicas cristianas, es cierto, pero en un índice muy bajo. O sea, casi quedaban iguales. Entonces, eso habla de una realidad de que no por ser joven cristiano o estar dentro de una iglesia estás exento o debes estar muy confiado, y bueno, pues también incurren a fin de cuentas, ¿no? Son los pecados culturales de que lo mismo que alguien que no conoce a Dios también lo termina siendo quien sí conoce a Dios. Sí, porque para la cultura, para la sociedad es algo normal, ¿no? Sí. No importa si tienes sexo con tu novia antes del matrimonio, si consumes drogas, si bebes alcohol, no pasa nada para ellos, ¿no? Y quiere que tú te unas a esa sociedad, a esa cultura, seas parte de ese grupo, pero bueno, sabemos que nosotros debemos de diferenciarnos de los demás, porque, pues bueno, somos luz en medio de la oscuridad, debemos de hacer esa diferencia, ¿no? Ese es un punto muy importante, hacer la diferencia, porque como vimos ahorita, a veces no se nota. Yo platicaba hace días precisamente con un pastor, con un amigo pastor, y me dijo así la frase, parece que los jóvenes de hoy están intoxicados de la cultura que los rodea, ¿no? Sí, y digo, vamos a hablar de cultura, no todo es malo, ¿no? Porque si no, imagínate, ¿no? Por eso es que dice la palabra de Dios, Jesús mismo dice, ustedes no son de este mundo, ¿no? O sea, sí habitamos en él, pero son distintos, son santos, es decir, son apartados, y sí debe haber una diferencia. Desgraciadamente nos viene una avalancha de cuestiones contrarias a la fe, y ahí es donde podemos tropezar. Y digo, pueden haber muchas cosas, ¿no?, para caer en tentación. Hay muchísimas más. Por ejemplo, igual un tema que hablamos es la pornografía. Sí. Muchos chicos caen en la pornografía, y las estadísticas muestran que el 93% de muchachos y el 62% de muchachas ven pornografía antes de los 18 años. Sí. Imagínate, desde muy pequeños empiezan a ver ese tipo de contenido, y bueno, la verdad es que a veces el ocio
el tiempo libre, el hecho que tengas acceso a la información como Sí. lo tenemos hoy en día, bueno, hace que podamos caer en facilita. esos. Es súper fácil encontrar esto. Por ejemplo, también el hacer trampa. Muchos lo ven como que es algo insignificante, ¿no? Sí, porque también en la cultura de eso vivimos, ¿no? De que, ay, ¿qué pasa, no? Todos hacemos trampa en lo que sea. Y un ejemplo muy claro de hacer trampa, por ejemplo, es en la escuela, ¿no? Cuando te toca hacer un examen y estudiaste De o lo no básico. estudiaste y luego tus compañeros por ahí te dicen, no, pues escóndete este papelito o te pasamos la respuesta o saca el celular a veces, ¿no? A veces esos detallitos. O el soborno, ¿no? El soborno a los maestros. también, a los tránsitos, ¿no? Por tu Tránsito. vehículo, para que no te infraccionen. Entonces, estos detalles son a veces los que nos hacen caer en este tipo de situaciones y que a veces no reflejamos que somos diferentes porque debemos como que ser firmes, ¿no? Y decir, ni siquiera considerar esas Claro. opciones. No, y a veces uno diría, bueno, es que es difícil porque como todo se maneja así, pues no tuve opción. Y miren que para Dios nunca hubo un pretexto porque Él precisamente había liberado a Israel de la esclavitud de Egipto. Él les había dicho que les iba a llevar a una tierra prometida, pero la única condición era de que no se asemejaran a las demás culturas a su alrededor porque eran culturas paganas, es decir, hacían prácticas totalmente anti Dios y pues no le iban a convenir al pueblo. No fuera tanto ya por que me ofendes, aunque sí está mal ofender a Dios, por supuesto, sino que iba a ser perjudicial para su pueblo, por eso eran las advertencias y en lo largo de la historia el pueblo se fue inmiscuyendo en esas costumbres. A mí me gusta mucho una frase del teólogo inglés John Stott que habla precisamente de cómo nos podemos intoxicar, cómo nos podemos caer en estas cuestiones culturales y cometer pecado contra Dios y contra el prójimo. Hablando el de la iglesia, decía lo siguiente, decía John Stott: probablemente, dice, la mayor tragedia de la iglesia a lo largo de su dilatada y accidentada historia ha sido su constante tendencia a amoldarse a la cultura imperante en lugar de desarrollar una contracultura cristiana. Que es ahí la contracultura cristiana, es decir, soy la luz en la oscuridad y soy la sal de la tierra, que lo va a decir Jesús, ¿no? Una lámpara ese no se esconde, sino que sirve para alumbrar, ¿no? Así es, porque eso es lo que no debemos de hacer, ¿no? Amoldarnos a este mundo, a la sociedad, a la cultura, sino al contrario, debemos de ser completamente diferentes, no ser iguales, que siempre nos dicen, ¿no? Que cuando tú estés en la escuela, cuando estés en tu trabajo, que tus vecinos sepan y conozcan que eres diferente, ¿no? Que eres cristiano, que te comportas de una manera diferente. Entonces, eso debe de ser característico en nosotros, que las demás personas de nuestro alrededor sepan que somos diferentes. Sí, y por ejemplo, siempre cuando tú vas al Antiguo Testamento, siempre se ve al pueblo de Israel pecando contra el Señor, cayendo por lo regular en idolatría, ¿no? En sacrificios de otras culturas paganos, adorando a dioses ajenos. Y a lo mejor uno puede decir, no, uno ya no está en eso, ¿no? Porque no está adorando ni a otros dioses, uno nada más cree en Jesucristo, Dios Padre, el Espíritu Santo, y no anda uno haciendo eso. Sin embargo, acuérdense que la idolatría es poner todo aquello encima de Dios, que lo haces tu prioridad, en vez de Cristo. Y de eso vamos a hablar ahorita, en qué podemos caer, no nada más la inmoralidad sexual, ni la corrupción, ni el soborno, o lo que hemos estado hablando, sino que hay otros pecados que cometemos y son tan comunes porque son culturales que a veces los pasamos por alto, pero no debe ser así. Así es, vamos a seguir platicando de este tema. Todavía tenemos mucha más información, mucho que platicar con ese tema de pecados culturales colectivos. Seguimos juntos, acompáñenos a través de Postmonautas. Muy bien, estamos de vuelta, estamos hablando de cómo cometemos pecados colectivamente, generacionalmente, unos pues muy bien remarcados y clásicos y otros pues a veces que no los notamos mucho, pero sin embargo seguimos normas contrarias de Dios cuando Él nos dijo bien qué debemos de hacer. Y por ejemplo, hablábamos de los más escandalosos. No siempre los pecados más escandalosos son los que resaltan, pero a veces, por ejemplo, tenemos la cuestión de la idolatría. Anteriormente era adorar a dioses ajenos de otras culturas paganas, pero ahora, bueno, ¿cómo podemos seguir o cómo lo replicamos hoy en día esas mismas costumbres? Bueno, ¿en qué tenemos confianza nosotros excesivamente? Cuando Dios nos ha dado sus promesas y su palabra,
pero nosotros sí lo sabemos, pero confiamos mejor en un sistema político, ¿no? Okay. Si hay un buen gobierno, si tengo a lo mejor una palanca entre el gobierno, o sea, sí Dios, pues, pero... Primero el gobierno, mis influencias, o depende de la economía. El becerro de oro, por ejemplo, la adoración allá en Éxodo 32, que marca cómo el pueblo vio que se tardaba Moisés allá arriba en el monte Sinaí con Dios, y aquí sabe que le habrá pasado, ¿no? Aarón, haznos unos becerros ahí fundidos de oro, otros dioses, porque nuestro Dios y Moisés, quién sabe. Entonces la desesperanza, el no confiar, estuvieron adorando. Ahora, ¿qué tiene que ver eso hoy en nuestro día? El becerro de oro, bueno, puede ejemplificar muchas cosas, pero así principalmente el materialismo, la economía, la comodidad, algo que estás viendo porque era de oro, algo deslumbrante, cuando entonces no le creíste a Dios, pero estás creyendo en otras cosas. A mí, para finalizar este punto de la idolatría, me impresiona mucho un pasaje en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21, que es donde cuenta la historia de Elías, que bueno, va a luchar contra los profetas de Baal, y ya saben cómo termina la historia. Pero antes de eso, el pueblo se había desviado mucho. Y Dios lo enviaba constantemente a decirle al pueblo de que volvieran a sus caminos porque se habían desviado. Pero les dice en su cara, antes de poner en su lugar a los profetas de Baal, le dice Elías al pueblo: ¿hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Si el Señor es verdadero Dios, síganlo a Él. Y si Baal lo es, a Él deberían seguirlo. Es decir, ¿hasta cuándo van a claudicar entre pecar y Dios? Y no se puede andar en las dos aguas al mismo tiempo. Así es, y es como dice la Biblia, no estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no deberíamos de ser del mundo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, muchos tienen ese pensamiento de que no somos idólatras porque no tenemos una figura en la cual creemos y le adoramos, pero hay muchas más que sí nos quitan el tiempo y que, bueno, son más importantes que nuestra relación con Dios. Por ejemplo, no sé, se me ocurre un mejor trabajo, lo que decías, ¿no? En siempre pensar en la economía, en prosperar de otras maneras, menos que mejorar nuestra relación con Dios. Entonces hay muchas cositas que nos quitan el tiempo, por ejemplo, el celular, que no pasamos más tiempo en el celular que leyendo nuestra Biblia. Puede ser una persona, tu pareja también puede ser eso que te aleja. Sí. Entonces hay muchos factores y muchos ídolos, pequeñitos o grandes, pero que al final todos son ídolos y nos quitan el tiempo. De hecho, cuando se traspola aquellas cosas que leemos de que, mira el pueblo de Israel, cómo andaba quemando a sus hijos, sacrificándolos a dioses ajenos, qué barbaridad. Como que nosotros cuando leemos, bueno, ¿en qué cabeza caben? ¿Qué estaban pensando? ¿Qué desviados? ¿Qué perversos? Yo nunca... Y es cierto, porque no vivimos en esa realidad de hace miles de años, vivimos en otra, pero seguimos cometiendo lo mismo. Por ejemplo, la Biblia también condena la cuestión de la justicia social, es decir, si eres indiferente o si eres opresor, ya algo más grave, de las personas justas o necesitadas, también ahí eso se lo demandaba mucho el Señor, que el pueblo, conociéndolo a Él, no atendía a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados de la época. Y a veces nosotros también, cuando vemos desigualdad social fuera y dentro de la iglesia, a veces somos indiferentes. Y tú dices, bueno, es que no le estoy haciendo daño a nadie, pero también no te estás ocupando de lo que Dios mandó. Y eso ahí nos lleva a muchos. Por eso es que son pecados colectivos y son pecados culturales. ¿Por qué? Porque nuestra cultura lo que nos dice hoy es primero el materialismo, el consumismo y la cultura nuestro éxito. O sea, primero vemos por nosotros, ya después, si puedo, ya los demás. Ahora, yo quiero ser claro, no quiero decir que no busques el éxito y te vaya bien en la vida, pero ¿estás pensando en los demás? Es la pregunta. Así es. Y puede ser un pecado cultural colectivo. Sí, por supuesto, el egoísmo, ¿no? El pensar solamente en nosotros y que nos da igual el mundo, la sociedad, en lo que está pasando. Probablemente tienes la oportunidad de ayudar a alguien y no lo haces igual. Créeme que sí, puedes creer que no pasa nada, pero sí pasa, sí pasa el hecho de que tengas la oportunidad, tengas los medios para poder ayudar a aquella persona y no lo haces. La verdad es que sí, puede que ahí dentro de tu mente o el Espíritu Santo por ahí te esté diciendo, redarguyendo. Ándale, pudiste haberlo ayudado, ¿qué hiciste? Si te pasa lo mismo, probablemente, no lo sabemos. Pues ahí está la historia que ejemplifica la Biblia, ¿no? Con el buen samaritano que ayuda a la necesidad, o también algo más profundo,
que dice Dios directamente le pregunta a Caín, oye, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿No? Así le dice, ya cuando lo había asesinado, ¿no? Y dice, bueno, y Caín se justifica, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Dice, para saber, o sea, como que se quita la responsabilidad y ahí Dios se lo reclama, ¿no? Pero bueno, si sabemos que esa clase de pecados no son tanto individuales, sí los cometemos individualmente, pero lo cometemos a nivel masivo. Muchos cristianos caemos en eso. Obed, ¿cómo podemos hacer para resistir esas tentaciones de no distinguirnos ya entre el joven que conoce a Dios y el que no conoce a Dios? Sí, mira, hay varias formas, ¿no? Para poder resistir las tentaciones. Vamos a platicar de algunas. Por ejemplo, vamos a platicar de lo que debemos de hacer. Las tentaciones y la presión casi siempre van a ir de la mano, ¿no? Porque siempre va a estar alguien que nos está presionando para hacer algo malo. Y de hecho, la Biblia dice, las malas compañías echan a perder los hábitos útiles. 1 Corintios 15:33. Entonces, era lo que mencionábamos. Lo que debes saber que son muy importantes, son las amistades. Hay que poner límites, ¿no? Así es, aprende a identificar tus amistades. Eso es importantísimo porque a veces es tu vecino, ya llevas varios años de amistad con él, no lo quieres dejar y bueno, sí, por supuesto, tampoco está mal que lo dejes de hablar o que lo ignores solamente porque no es cristiano, porque no piensa igual que tú. Pero sí tienes que aprender a identificar cuáles son tus verdaderas amistades, cuáles son las que te convienen y cuáles son las que te están ofreciendo algo malo, que hagas algún pecado. Bueno, tienes que aprender a decir que no y, por supuesto, ponerle un alto a esas amistades. La presión para gustar a los demás y para que te acepten puede llevarte a hacer lo mismo que ellos solamente para tener aprobación. Esto es algo muy cierto. A veces lo hacemos simplemente por la aprobación. ¿Qué cosa es lo que podemos hacer? Bueno, tener claras nuestras convicciones. Si no estás bien seguro de lo que crees, podrías convertirte en una marioneta de los demás. Tienes que estar completamente seguro de que crees en Dios, cuál es tu postura respecto a ciertos temas. Entonces, y de ahí nadie te puede sacar, nadie te puede mover. Tienes que estar completamente seguro y que no haya dudas dentro de ti, porque siempre van a haber esas personas que te dicen, no, pero es que no es así, tienes que pensar en esto o ve esta otra opción. Entonces es importante que podamos estar seguros de lo que creemos. Y eso es muy importante porque la gente ahí es donde se da cuenta de nuestro testimonio, ¿no? Porque a veces puedes dar una lectura de que, sí eres de iglesia, pero a veces no, y a veces sí, y a veces no. Pero cuando te ven firme en el sentido de, no firme para que con un sentido de que tú eres superior a los demás, porque claro que no, sino firme en el sentido de no mezclarte con la cultura que ofende a Dios, que fue, por ejemplo, lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿no? Que mandó el Señor a, emparentar también con las hijas del pueblo, con quienes conocían a Dios, pero ellos en el caminar hacia tierra prometida fueron conociendo pues mujeres de otras culturas y pues como que no le vieron un gran problema, ¿no? Me gusta, hacemos vida, y ahí desembocó en un desorden, ¿no? Ahora, lo que está en juego es la cosmovisión, es decir, la manera de ver el mundo de la nueva generación. O sea, ¿cómo estamos viendo? Medio cristianamente, pero también medio culturalmente. Se puede ser cristiana y feminista, por ejemplo, que vamos a tener un tema después de eso, de la cuestión woke y todo esto. Pero bueno, ¿cómo está formada nuestra cosmovisión? Si por la Biblia o por la cultura, y eso va a afectar los valores, en qué creemos y cómo actuamos. Por ejemplo, ¿qué visión tiene el joven cristiano de la iglesia? Bueno, muchos están resentidos, muchos son muy críticos, que ser crítico está bien, pero lo tienen más como que una crítica dolosa cuando, deberían meterse más a fondo, que es un tema extenso. También deberíamos de checar o analizar nuestra cosmovisión sobre qué, sobre el arte popular, por ejemplo. El cine, la música, el humor, el stand-up, por ejemplo, se me ocurre ahorita, el vasto contenido en redes sociales, en streaming, es decir, cómo clasificamos a lo mejor los videojuegos, la clase de anime que vemos. Todo aquello cultural que nos está bombardeando la ropa actual, es decir, el entretenimiento masivo. Obviamente no te vas a taparte los ojos, decir, no veo nada y no tengo internet y no tengo redes y ya no voy a ver nada. No es así. Pero sí debes de evaluar cómo nos están influenciando más o por quién estamos siendo influenciados más. Si por la fuerza
del mundo, entendiéndose como todo lo valor anticristiano, o por la palabra del Señor. Y muchos navegamos entre esas dos aguas y ya leímos lo que le dijo Elías al pueblo, ¿no? En Primero de Reyes. Sí, es cierto. Todos esos temas son súper interesantes. ¿Qué piensan los jóvenes acerca de los videojuegos, las series, las comedias? Todo lo que vemos hoy en día, ¿no? Que son temas que están saliendo y que, bueno, cada uno de ellos tiene su forma de pensar completamente diferente. Y, bueno, cómo platicar de estos temas, en llegar a una conclusión. Por supuesto, nada de satanizarlos, pero sí identificar qué cosa es lo bueno y lo malo de cada uno de ellos y explicarlo de la mejor manera para que puedan tener un buen conocimiento y, bueno, no descartarlos completamente. Entonces, cada uno de ellos tiene su forma de pensar y, por ejemplo, pueden pensar, ¿no? Que la iglesia no los apoya, que probablemente es para adultos nada más. O pura prohibición la iglesia. Pura prohibición. Así, y de hecho, ¿no? Eso es un pensamiento, ¿no? De la sociedad que somos... ¿cómo se le dice? Pues bueno, muy calmados, muy tranquilos y que no podemos hacer casi nada porque todo es pecado. Entonces, bueno, sí. Te lo prohíbe tu religión. Sí, te dice, te ¿no? lo prohíbe, sí es cierto. Es algo característico y que, bueno, muchos de ustedes quizás en el trabajo, en la escuela, han escuchado esta frase. Pero lo que sí es que no importa, tienes que tener muy firme tus convicciones y que nada te mueva de tu forma de pensar y de tus acciones. Sobre todo se puede ser cristiano y divertirte sanamente, porque si lo ves así fatídicamente, casi que vas a vivir tu vida frustrado. Así nos ven mucha gente que no es cristiana. Yo creo que ustedes están frustrados porque todo es malo, no pueden hacer nada. No se trata de eso. Nosotros somos felices y estamos muy gozosos y no necesitamos nada de ello porque que nos hace completo, nos da la felicidad y toda la entereza es Cristo. Entonces, no se trata de taparte los ojos, pero sí de tener la mente de Cristo, que es lo que dice la Biblia. ¿Sabes qué? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. A mí me impresiona mucho cómo estos pecados colectivos se mencionan en la Biblia. Hay muchos ejemplos, pero quiero mencionar al menos una lectura en Esdras, el sacerdote, cuando está intercediendo ante Dios por los pecados del pueblo, ¿no? Él conoce cómo somos a nivel colectivo y él lanza una oración al Señor. La voy a leer en Esdras 9, 6 al 7. Dice lo siguiente: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Esto lo dijo en una reunión multitudinaria, en una asamblea, y está confesando no nada más los pecados de él, porque por eso es que dice se incluye, por supuesto, pero está hablando del pueblo de Dios. Está reconociendo que han caído en cuestiones culturales que ofenden a Dios y ofenden al prójimo. Y bueno, ahí está, ¿no? Ahí está el lamento, pero también una petición de que, Señor, no nos tomes en cuenta, queremos seguirte, porque existe mucho relativismo moral, es decir, muchas cosas que tú consideras que no son tan dañinas, ahí te enredas, o tradiciones, por ejemplo, ¿no? Las tradiciones que hay, como ya hemos hablado también, ¿no? ¿Qué importa? Yo me adecuo al mundo, no tiene nada de malo, me he visto de Catrina, y bueno, ya son cuestiones que hemos tocado, pero ¿cuál será el remedio bíblico? También hay un consejo, así como en el Antiguo Testamento, también hay un remedio bíblico para esto. Así es, Dios desea curar tus heridas, sanarte de la enfermedad que es este pecado, no te quiere ver así, no quiere que te quedes así, y bueno, hay una solución. Tienes que dejar de hacer lo malo y volver a comenzar, entregarle tu corazón a Jesús. Es algo primordial y principal, porque a veces piensan que si ya te equivocaste, estás cometiendo pecado, ya no tienes salvación, ¿no? Ya ahí te vas a quedar y no va a pasar nada. Y no, la verdad es que sí, hay un punto en tu vida en que tienes que simplemente poner orden y dejar eso que estás haciendo, tomar la decisión de seguir a Jesús, de pedir ayuda, y Dios te va a ayudar, no te va a dejar. Por ejemplo, si ya viste que estás en un camino y ese camino es el equivocado y tienes la oportunidad de ir hacia el otro lado en el cual es el camino adecuado, bueno, hay que tomar esa difícil decisión de dejar ese camino e irte por el camino. Y no hay pretextos. Mira, ahí Pablo da la solución, da el exhorto. Y cuando se da un exhorto es una advertencia, pero
plenamente sabiendo de que puedes hacerlo con la fuerza de Dios. Romanos 12, 1, 2, un verso muy clásico en el mundo cristiano que dice el apóstol Pablo, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí está hablando de la mente. No se conformen en este siglo, es decir, lo que estás viviendo en tu época, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, renueva tu mente. Y aquí viene, hace el análisis. ¿Qué está saturando tu mente? ¿El consejo de Dios o la intoxicación de la cultura nociva? No es muy difícil. A veces no queremos o lo tratamos de hacer difícil. Sin embargo, Dios nos está dando una pauta muy clara y sus preceptos no son una carga. Dice Jesús, mis cargas son livianas, mi yugo es liviano, las puedes llevar, no hay ningún pretexto. Y lejos de que te sientes en una camisa de fuerza, tómala como una oportunidad de la bondad de Dios, pues para no cometer esos pecados colectivos. Así es, por ejemplo, Juan 6:37 dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. Génesis 26:24, no temas porque yo estoy contigo. Así que no estás solo. Cualquier problema que tengas hoy en día, bueno, no te preocupes, siempre va a haber una solución. Y si le pides a Dios, Él va a estar contigo y vas a encontrar la solución, por supuesto. Así que es un buen momento para reflexionar y hablar con Dios y platicarle y, por supuesto, volver al camino. Ahí está, nunca es tarde, Dios está dispuesto. No te enredes con los pecados colectivos y si ya lo has hecho o ya lo hemos hecho, hay un remedio, acude al Señor y vamos a ir de crecimiento en crecimiento. Así es, hay que ser luz en medio de la oscuridad y hay que marcar la diferencia. Nos vemos en el próximo episodio de Postmonautas.